Y después en relación a la escuela, cuando fuimos allá a Beltrán, fue como creo que también una de las experiencias más intensas, porque ir de una institución a otra también fue fuerte para todos. Las relaciones, más allá de que no trabajábamos directamente con directivos y demás, pero saber que estás dentro de un marco institucional era también entender las reglas de otro espacio, ¿no? Así como eran las reglas y que empiezan a establecer un grupo de otra edad, de otra generación, las reglas que se establecen dentro de otro tipo de institución y las necesidades que tienen reales también a su vez los estudiantes y las docentes que están trabajando allí dentro. Poner en valor la experiencia y los saberes de la comunidad y a su vez poner en valor los saberes y la experiencia de los estudiantes. En donde no había algo que era mejor o peor, sino que podía haber un intercambio y que, bueno, y eso, que no había una relación jerárquica. Ni siquiera no había una mirada romántica sobre la sociedad y la comunidad, ni tampoco una mirada de jerárquica sobre el saber de la universidad. Que eso me parece interesante, como correrse de esos dos lugares que creo que son falsos e ilusorios, que no nos ayudan a generar este encuentro real. ¿Vos habías detectado o Sí. registrado un poco algunas dinámicas que habían cambiado dentro del clima áulico o de la relación de los estudiantes con la materia o entre ellos o con el Sí. saber? Había, a ver, no sé si es eso, había pasado que era el grupo era muy charlatán el grupo que tuve el año pasado, entonces pasaba que había uno que se sacaba mucho cuando íbamos al taller, porque al principio como van realmente a jugar, a divertirse. Claro, cuando entrábamos en el ejercicio era mucho comentario, chiste, y a veces no se concentraban y él no lo podía creer, y empezó a pasar que después lo fuimos como hablando, trabajando, y después fuimos entrando en otras dinámicas de trabajo. Y después pasaba que eran muchos los que iban también de segundo a la práctica, y después a la tarde al otro día teníamos vocales en la facu. Entonces lo que pasaba era que después, cuando alguno que no había estado en la práctica ponía a hacerse el leitmotiv de hacer el chiste o de desconcentrarse entre ellos mismos, se decían: pará, loco, si estamos trabajando, pará, concentrar. O sea, ya no, tampoco, no sé, lo decían mal, por supuesto, pero había como también una actitud frente a no sé, la aprender o a la dinámica de clase, que ya pasaba por la disponibilidad para aprender y concentrarse, y no en una cuestión de control, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a probar el límite hasta dónde llego. Eso por un lado, entre ellos y ellas. Sigo pensando en esto, ¿no? Como una especie de algo transversal, sigue apareciendo como algo como que va sucediendo en esto de poner en valor, visibilizar los saberes, los aprendizajes, las experiencias, darles un valor también que no es ni más ni menos que el que está en ningún lugar, sino que, o sea, en algún lugar en particular sería, sino que tiene que ver con las elecciones que uno va haciendo o pudiendo hacer, y cómo eso también se va retroalimentando.
y cómo sí nos podemos encontrar a pesar de la diferencia generacional, de la diferencia de edad, de la diferencia cultural, y en realidad hay un montón de tejidos que no están rotos, que es por donde podemos todavía seguir comunicándonos y encontrándonos. Y un poco, si lo relaciono dentro del aula, creo que tiene que ver con esa disponibilidad hacia la otra persona y hacia el espacio de aprendizaje. Sí, pero a mí me pasa, por ejemplo, con estudiantes que tengo en la secundaria que les está costando muchísimo la virtualidad porque no conectan con el saber a través de un otro, por ejemplo, compañero, la docente, sino que conectan con el saber por el contenido. Claro. Entonces el vínculo con el aprendizaje es completamente diferente. Y eso de la disponibilidad me parece que es como la entrada de... Sí, totalmente, porque si la persona no está abierta, en la facu, bueno, en el curso siempre lo hablamos, ¿no? En esto en relación a la gratuidad y lo privado, lo pago. ¿Qué disponibilidad tengo yo cuando pago algo y qué disponibilidad tengo yo cuando voy a algo que es, entre comillas, gratuito, ¿no? Sabemos que la universidad no es que sea gratuita, sí, sino que la pagamos entre todos, inclusive quienes ni se imaginan que pueden ir a la universidad, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad ahí no pesada, sino de decir, bueno, estoy acá como habito este espacio, no lo hago como un hábito pero bueno, eso es en todos los roles que habitamos la universidad y que la construimos día a día, obviamente no solo los estudiantes. Pero bueno, creo que también ahí hay algo y que lo que me parece más interesante que es también desde la práctica y el pensar al mismo tiempo, y no solamente el decir podríamos hacer tal cosa y tal otra, no desde la charla de café o dentro del aula, sino en relación. Eso me parece que es interesante y que es importante, sobre todo en este momento del siglo XXI, en donde es importante repensarse haciendo también, como en otra manera de repensarse. El teatro, que vos siempre lo marcás, tiene una relación muy fuerte con el hacer, porque el teatro no se entiende sin el hacer de alguna manera. ¿Cómo te parece que impactan también este tipo de encuentros con otros espacios? Creo que la práctica tiene que ver con la disponibilidad, o sea, la gran diferencia termina siendo esa disponibilidad para pensarse y pensar lo que han elegido, en este caso el teatro, que es lo que han elegido estudiar, como una herramienta para autoobservarse, observar también la realidad que les rodea y poder imaginarse y hacer otras formas de vincularse y relacionarse. Y que también a su vez son espacios laborales también, en donde uno puede habitar desde otros lugares y también poder vivir de eso, que no es solamente hacer teatro en una sala, que es maravilloso y es re difícil porque es muy complicado hacerlo económicamente y laboralmente, pero que también hay un montón de otros ámbitos en donde el teatro tiene una fuerza vital que puede ser de ida y vuelta, ¿no? Y que bueno, que también es nuestra herramienta, también para aportar a la sociedad y a nosotros mismos. O sea, que no es solo que uno ya la tiene re clara y va y transforma, sino que de retrotransformación, no sé si existe esa palabra. Pero me parece que en ese sentido es interesante. Justo la mayoría de las estudiantes que fueron a Beltrán las estoy teniendo este año en segundo, que no las estoy pudiendo ver, pero gracias a eso también las conozco a ellas.
Y hay también, obviamente, algo que no lo he dicho directamente, pero como un compromiso político también en relación a desde dónde yo voy a pararme, tanto para tomar una clase, para darla o para encontrarme con cualquier otra persona que esté en otro ámbito y que tenga una experiencia en alguna rama o eje de lo artístico cuando yo me vaya a encontrar, aunque no haya pasado por un lugar institucional, o sea, que tiene un valor y que obviamente hay algo ahí también para aprender, que ahí también está la disponibilidad. Problemáticas Sí. que hayas detectado, ya sea en vos como, o sea, más que en vos como docente, en el equipo, digamos, de prácticas sociales, en los estudiantes o en las organizaciones, en esa articulación. En la articulación no sentí que hubiera como un problema. Yo creo que el mayor desafío hacia adelante creo que es el tema de la duración. De entender dónde se va a insertar las prácticas o cómo, en qué momento, o cómo hacerlas para que realmente pueda tener una duración en el tiempo. Porque sí pasó que, por ejemplo, en la de segundo, que la hicimos un mes, ya el cuarto encuentro no fueron todos, porque ya tenían que rendir un montón de otras materias. O sea, realmente pensar en una práctica con todas las propuestas y lo que debería ser, me parece que mínimo, no sé, 4 meses, 6 meses, un año, no sé, el tiempo que lo más que se pueda para que tenga de verdad un proceso en el tiempo. Hay que pensarla muy bien cómo se puede articular para que de verdad se pueda hacer.